Quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas, y eso es lo que Satanás quiere. Él desea causarte desánimo y una visión pesimista del futuro, pero hoy no lo vas a dejar. Vas a confiar que mejores tiempos vendrán, vas a creer que eres luz y que días llenos de esperanza llegarán para ti y para Honduras de la mano todopoderosa del Rey que pelea y viene por nosotros. Que Dios bendiga a Honduras. Tierra agraciada para hacer luminar de este mundo. Tú tienes en tus suelos profundos hombres que proclaman salvación. Honduras, tú cosecharás gran bendición. Te humillares ante el Señor. Pequeña ante todas las naciones, pero grande a los ojos de Dios. País que predicarás al mundo salvación, esperanza y amor. Exclaman tu grandeza, en tus ríos existe belleza, y tus hombres tendrán la certeza que en Cristo existe redención. Honduras, tú cosecharás gran bendición. Síguenos en nuestras redes sociales. Allí encontrarás nuestros devocionales diarios e información importante para todos. Buenas noches, es un gusto saludarles por este medio. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra reunión general de iglesia de media semana. Como todos sabemos, hemos estado hablando de la serie Nuestros Valores y hoy vamos a hablar acerca de la Gran Comisión. Pero antes me gustaría orar. Así que ahí donde estamos les animo a que me acompañen en oración y que cierren sus ojos e inclinemos nuestros rostros. Dios, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad que nos das de como iglesia, como familia, poder reunirnos por este medio. Ayúdanos a entender tu palabra esta noche, danos la sabiduría,
Háblanos a través de ella, Señor, y que podamos vivir de acuerdo a lo que nos vas a enseñar. Te oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado Padre. Amén y amén. Cuando pasamos por situaciones como la actual pandemia del COVID-19, nos preguntamos, ¿será este el fin del mundo? ¿Será que la venida del Señor está cerca? Y al leer la Biblia nos damos cuenta que esta fue una pregunta que también los discípulos le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versos 3, versículos del 6 al 8. Veamos esa pregunta. Y dice la Biblia, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesucristo les dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. La Biblia nos dice que lo que hoy estamos viviendo, lo que ha ocurrido y lo que podrá ocurrir, solamente es el principio de dolores, pero no es el fin. Pero cuando vemos el verso 8, ahí en Mateo 24, nos damos cuenta que la Biblia nos da una pauta de cuándo será la venida del Señor. Y dice el verso 8, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Biblia nos dice que lo que precedirá el fin del mundo será cuando tú y yo prediquemos el evangelio a todo el mundo. Y es importante preguntarnos, ¿y cuándo habrá sido predicado el evangelio en todo el mundo? Es algo que tú y yo no sabemos. Pero los discípulos tuvieron esta duda. Y Jesucristo les dio una respuesta, siempre en el capítulo 24 de Mateo. Y en el verso 36, Jesucristo les dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo vendrá el Señor? No sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero sin lugar a dudas, anhelamos esa venida. Anhelamos estar en un lugar mejor, un lugar donde no haya enfermedades, un lugar donde no haya sufrimiento, donde no haya temor, donde no haya llanto, donde no tengamos necesidad de nada, porque Dios va a llenar cada una de nuestras necesidades. Y cuando pensamos en todo lo que está ocurriendo actualmente, por ejemplo, hoy leía estadísticas acerca de cómo está la situación en todo el mundo con esta pandemia, y miraba que 2.4 millones de personas han sido infectadas con este virus, y de esas 2.4 millones de personas, 171,000 personas han muerto y 659 se han recuperado. Preguntémonos, ¿cuántas de estas 171,000 personas que han muerto aceptaron a Cristo? ¿Cuántas de ellas entendieron que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Hubo alguien que les predicó el evangelio? ¿Hubo alguien que se tomó el tiempo de hablarles acerca de Jesucristo? Lo cierto es que las personas están muriendo. Y esta es la urgencia del por qué tú y yo debemos predicar el evangelio. Esta es la urgencia del por qué tú y yo debemos hacer alusión al nombre de nuestro movimiento al cumplir la gran comisión. ¿En qué debemos ocuparnos mientras anhelamos la venida de nuestro Señor? ¿En qué debemos ocuparnos para acelerar su venida? Pues la Biblia nos manda a ocuparnos en predicar las buenas nuevas de salvación. Y como movimiento nos llamamos Iglesia Gran Comisión. Y el por qué nos identificamos de esta manera radica en Mateo 28, del 18 al 20. Cuando Jesucristo resucitó de entre la muerte y estuvo con sus discípulos unos días antes de ascender al cielo, Jesucristo les dijo en Mateo 28, del 18 al 20, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo. Estos versos de Mateo 28, del 18 al 20, es lo que nos identifica a nosotros como Iglesia de Gran Comisión. Y en estos versos nos damos cuenta de que todo el mundo necesita a Jesús. Y Jesucristo habló de esto a lo largo de los 3 años que duró su ministerio. En diferentes ocasiones Él enfatizó la importancia de compartir las buenas nuevas de salvación. Y es importante entonces preguntarnos, ¿cuál es nuestra misión? Como hijos de Dios, como cristianos, como movimiento de Iglesia de Gran Comisión, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en este mundo? Está implícito aquí en Mateo 28, en el verso 18, cuando Jesucristo dijo, por tanto vayan. Nuestra misión, nuestra razón, nuestra existencia, se trata de ir. Y esto no es una sugerencia. No es si deseamos, no es si queremos, no es algo opcional. Si tú y yo somos hijos de Dios, somos mandados a compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, ¿cuál es la tarea en esta misión que Dios nos ha encomendado? Pues la tarea es hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que hace las 5 cosas que nos pusieron a hacer en esta tierra. ¿Y sabes cuáles son esas 5 cosas? Número 1, conocer y amar a Dios por sobre todas las cosas. Jesucristo le dijo a alguien que se le acercó y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante en toda la ley? Y Jesucristo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer propósito de un discípulo, conocer y amar a Dios. El segundo propósito es crecer en madurez espiritual. El tercer propósito es servir a Dios a través del ministerio. La semana pasada Hugo nos habló acerca del servicio, un tema muy interesante, y él nos decía 3 maneras de cómo nosotros podemos servir. Y él hablaba acerca de orar, él hablaba acerca de llamar a las personas, y él hablaba acerca de actuar. En esta crisis, la mejor manera de servir es esta, orando los unos por los otros, llamándonos para animarnos, para exhortarnos y sobre todo actuando. Si hay alguna necesidad entre los hermanos o una persona ajena a nuestra iglesia, tenemos que hacer algo por eso. La Biblia nos anima a eso cuando dice que debemos hacer el bien a todos y especialmente a los hermanos de la fe. Así que ese es otro propósito de un discípulo, servir a Dios a través del ministerio. El cuarto propósito es compartir las buenas nuevas de salvación. Y el quinto, adorar a Dios con todo tu corazón. Así que cuando vemos cuál es la tarea de hacer discípulos y vemos cuál es la labor de un discípulo, estos 5 propósitos, vemos que en uno de estos 5 propósitos está implícita el compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿cuál es nuestra autoridad? ¿Quién nos pide hacer esto? ¿Quién nos manda hacer esto? No es un gobierno, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, Jesucristo. Jesucristo nos está diciendo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Él es nuestra autoridad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Pues la responsabilidad es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Tenemos que empezar por nuestros hogares, con nuestras familias, tenemos que empezar en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente, y debemos llegar al mundo entero con las buenas nuevas de salvación. Esa es nuestra responsabilidad. Y cuando pensamos entonces en cuál es nuestra misión, el ir, cuando pensamos entonces en cuál es la tarea, ser discípulos, cuando pensamos entonces en quién nos manda a hacer esto, que es Jesús, cuando pensamos entonces en la responsabilidad de ir a todas las naciones, cabe preguntarnos, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa esto para nosotros? Si todo el mundo necesita a Jesús, entonces tú y yo debemos compartir las buenas nuevas de salvación. Y no podemos mantener estas buenas nuevas en secreto. Pensemos, si tú y yo tuviésemos la cura para el cáncer, ¿verdad? Que
Si recordamos un tiempo atrás, la enfermedad del siglo era el SIDA, pero el SIDA pasó de moda y ahora la enfermedad del siglo es el cáncer. Pero hoy estamos con esta pandemia del COVID-19. Si tú y yo tuviésemos la cura para cualquiera de estas enfermedades, ¿no crees que sería un crimen el no compartirla? Si la tuviéramos, la compartiríamos para que las personas que hoy están luchando por su vida en un hospital pudieran salvarse. Pero tú y yo tenemos una cura más importante, más que una enfermedad, y es la cura del corazón humano. Tú y yo tenemos la cura para las necesidades más profundas de la humanidad, y esa cura es el Evangelio. Esa cura son las buenas nuevas de salvación. Todas las personas a nuestro alrededor, familias, vecinos, amigos, conocidos, todas las personas en el mundo necesitan un Salvador. Ellos necesitan el perdón. Ellos necesitan saber que su pasado ha sido perdonado. Ellos necesitan saber que hay un propósito para su vida. Ellos necesitan saber que tienen un lugar en el cielo, un lugar mejor a lo que estamos viviendo actualmente. Así que, hermanos, no podemos seguir reteniendo este mensaje. Tenemos que compartirlo. Jesucristo dijo en San Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Nos amó. Nos amó al punto de dar su vida por nosotros. Él dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Ese fue el ejemplo que Él nos dio. Esa fue la manera como Él demostró su amor. La pregunta es, ¿queremos tú y yo ser como Jesús? Yo creo que es tiempo que debemos dejar de juzgar al mundo. Es tiempo de ser tan críticos. Y yo creo que es tiempo de mantenernos ocupados compartiendo las buenas nuevas de salvación. Estamos en el momento oportuno. Y podemos preguntarnos, bueno, pero ¿y cómo podemos hacer para compartir las buenas nuevas de salvación? Si estamos en las casas, no podemos salir, ¿qué podemos hacer para compartir el Evangelio? Las oportunidades están. Todos los días tenemos oportunidades de compartir el Evangelio. Podemos hacerlo a través de las redes sociales, podemos hacerlo a través de un mensaje de texto, podemos hacerlo a través de una llamada, podemos hacerlo cuando vamos al supermercado, el día que nos toca salir, cuando vamos a la gasolinera, cuando vamos a la farmacia, cuando vamos al banco. Nos topamos con personas, podemos llevar un panfleto y regalarlo a las personas con quienes nos topamos cuando salimos. Podemos tomarnos un tiempo para poder hacerles ver que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tenemos oportunidades. La pregunta es, ¿estamos aprovechando esas oportunidades para compartir las buenas nuevas de salvación? Hermanos, hoy es el momento. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Compartamos el Evangelio. Ocupémonos en la razón y el propósito de nuestra existencia como Iglesia Gran Comisión, como cristianos, como hijos de Dios. El compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias por esta noche. Gracias porque usaste a alguien para que nos hiciera entender que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie va al Padre si no es a través de ti. Gracias porque alguien se tomó el tiempo para hablarnos de ti, Señor. Y te pedimos porque nosotros hoy podamos usar el tiempo que nos estás dando para poder llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de paz, ese mensaje de amor, ese mensaje de salvación a todas las personas a nuestro alrededor donde hoy nos tienen. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a abrir nuestra boca. Ayúdanos a dejarnos usar por ti para ser ese instrumento para que otros te conozcan. En estos momentos donde las personas están necesitadas de un mensaje de amor, de un mensaje de paz, de un mensaje de esperanza, de buenas noticias. Y eso es tu Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre santo
de tu amado Hijo Jesucristo. Oramos. Amén y amén. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, y reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti. Hermanos, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer estar hoy a través de este medio con ustedes, y no olvidemos, nos vemos el próximo sábado